Queridos hermanos y hermanas sanjuandeguinos, aprovecho para saludarlos en este mes en el cual en la Casa de la Palabra estamos tratando sobre un tema muy importante, como es el tema de los enojos, de cómo dominarlos, cómo vivir cristianamente este aspecto tan importante de nuestra vida y así también poder reconciliarnos y pedir perdón. Hoy vamos a hablar sobre la corrección fraterna, que es un tema muy importante dentro de la comunidad cristiana y una enseñanza que Jesús nos ha dejado en el Evangelio. Los saludo a todos desde aquí, desde Detroit, donde nos encontramos junto al Padre Ignacio, al Padre Iván y a otros sacerdotes estudiando durante el verano. Así que aprovecho para saludarlos a todos ustedes y decirles que los tenemos muy presentes en nuestra oración. Vamos en este momento a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Dice Jesús: Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, esta enseñanza que Jesús nos deja en el capítulo 18 de San Mateo, que como bien sabemos es un discurso que Jesús da a sus discípulos, es decir, a la comunidad que lo sigue a él. La llamamos la enseñanza sobre la corrección fraterna. Fraterna, la palabra fraterna viene de hermanos, la corrección entre hermanos. Y ese es el primer punto que quisiera clarificar. Fíjense que Jesús dice: si tu hermano ha pecado, es decir, hace referencia a un hermano. Esta no es una enseñanza la cual recibimos hoy sobre cómo corregir a aquellos que son no creyentes. No es una iglesia, no es una enseñanza para que la iglesia comparta con el mundo, cómo corregir a un mundo que puede estar equivocado muchas veces, sino que esta es una enseñanza para la comunidad puertas adentro. Es decir, si tu hermano peca, es decir, si un hermano dentro de esta comunidad ha caído en pecado, ¿qué hacer? Lo segundo, fíjense que Jesús dice ha pecado, es decir, tiene que ser algo que es objetiva y claramente malo, es decir, algo que va contra la ley de Dios, contra la fe, contra lo que el Señor nos ha enseñado, y tiene que ser algo que sea observable, no algo que me han contado otra persona, ni algo que yo he sentido, siento que esto ocurrió, no, tiene que ser algo objetivo, algo observado, algo que yo he visto con mis propios ojos y que quiero marcar a esta persona para que pueda crecer y también que toda la comunidad también pueda crecer en santidad. Fíjense que Jesús nos deja 3 pasos sobre la corrección fraterna, que pienso que son muy importantes, porque en general nosotros confundimos estos pasos. El primer paso nos dice Jesús: ve y háblalo a solas con esta persona. Es decir, es muy importante ir primero y buscar a la persona, tomarnos un tiempo aparte, es decir, no enfrente de otros, para poder hablar sobre esto. Y hay que decirlo con mucha sencillez, lo que uno quiere decir. Si la otra persona se equivocó en algo que dijo una palabra muy dura que dañó a otro hermano, y yo quiero corregir a esta persona, tengo que ir y tomarlos por separado, a solas. Hay 2 grandes condiciones para esto. La primera nos la había dejado Jesús ya. Él había dicho: antes de sacar la paja del ojo del hermano, fíjate bien de sacar la viga que hay en el tuyo, porque así podrás ver claro para sacar la paja del ojo del hermano. Esto se hace a través de la oración. Cuando nos retiramos a la oración y empezamos a orar sobre estas situaciones que han ocurrido en nuestra vida, ahí es cuando el Señor nos muestra con más claridad cuál es la viga del ojo que hay en mí.
Y así podemos pedir perdón, podemos reconciliarnos con Dios y así ver más claramente para poder ir a corregir a este hermano simplemente a solas. Y en segundo lugar, hay que dejar pasar un poco de tiempo. Nunca ir en el enojo, porque a veces cuando algo pasa, uno enseguida se puede enojar. De hecho, en español, en Argentina, en argentino decimos uno a veces se calienta, porque es como que la temperatura subiera del cuerpo. Vieron que uno se siente como que se le subió el calor a la cabeza y está como que no es libre en ese momento. Eso es lo que se llama el enojo, justamente. Dicen de hecho que en uno de estos libros que describen los pecados, eh, Dante justamente describe el pecado de la ira, del enojo, como aquellas personas que tienen la cabeza llena de humo y entonces no pueden mirar bien. Así nos pasa con la ira, con el enojo. Es como que se nos sube la temperatura y no vemos claramente. Por eso hay que dejar pasar un poco de tiempo para que baje la temperatura y así podamos ser más objetivos, más claros y ver verdaderamente cómo son las cosas y podemos ir no con enojo, sino con mucha paz en el corazón. Luego de haber orado y luego de que haya pasado tiempo, así seremos más útiles para nuestros hermanos que se han equivocado. En segundo lugar, dice el Señor, si no te escucha a ti solo, ve con una o dos personas más. Es decir, Jesús nos invita a consultar a otras personas de fe para que nos ayuden. Y esto tiene que ser hecho de modo confidencial, por supuesto. Acudir a una o dos personas, que sean personas tocadas por el Espíritu, discípulos del Señor, que lo siguen a Él, ir a consultarlos con ellos. Miren, esto es lo que ha pasado. ¿A ustedes qué les parece? Esto es lo que a mí me parece. Porque esto nos ayudará a ser más objetivos. A nosotros puede haber cosas que nos molesten, pero nos molestan personalmente, porque a mí me hirió, a mí me molestó. Entonces, cuando hablo con otra persona, eso me ayuda y ellos me pueden decir, bueno, pero mira que no es tan grave, en el fondo esta persona quizás lo hizo por esto, déjalo pasar, no es para tanto, y eso nos puede ayudar. O a veces no, a veces estas personas nos confirman, sí, me parece que tienes razón, si quieres yo también hablaré con esta persona. Si este segundo paso no funciona, Jesús dice, llévalo a la comunidad, a la asamblea, que la comunidad sea la que advierta, guiada por sus pastores, por supuesto. Entonces Jesús dice, bueno, hay una función que es de la comunidad, hay una función que es de la iglesia, y la iglesia es la encargada de decir, mire, este comportamiento no es el correcto y debe ser corregido para que podamos seguir todos creciendo en santidad como una comunidad cristiana. Entonces llevarlo a los pastores, llevarlos a aquellos que guían la comunidad, ya sea el coordinador del grupo, ya sea el coordinador de la comunidad, ya sea el sacerdote asesor, quien sea que nos pueda ayudar en esa situación. Por supuesto, primero hechos los otros dos pasos. Si no escucha estas tres instancias, Jesús dice, quiere decir que esa persona no es un discípulo. Quiere decir que esa persona no es una persona de fe porque no escucha las mediaciones de Dios, no escucha a aquellos que les están hablando en nombre de Dios. Entonces dice Jesús, trátalo como una persona que no tiene fe. Es decir, no dice, deja de vivir la caridad con ellos, trátalos mal. No, dice, trátalos como tratas a cualquier persona que no tiene fe, a cualquier persona que está lejos de Dios, que los tratamos con caridad, los amamos, los queremos, pero queremos que se conviertan y oramos por ellos. Pienso que es una enseñanza muy importante y muy práctica para nosotros que nos dejó Jesús. Nos puede enseñar tres grandes cosas. En primer lugar, que en el camino de la santidad necesitamos de la comunidad, que nadie es perfecto, que somos todos pecadores en camino de santidad, pero que nadie es santo ya en esta tierra. Entonces necesitamos de la comunidad, porque la comunidad nos ayuda mucho, porque si no tenemos el problema de autoengañarnos, es decir, de ir armando un camino a nuestra medida, pero que no necesariamente sea el correcto. Y por eso la comunidad, la asistencia de otros nos ayuda mucho. En segundo lugar, nos ayuda mucho esta enseñanza de Jesús a no hablar mal,
Porque lo primero que nos dice Jesús es, ve y habla con esta persona, a solas, en privado. Es muy difícil hacer eso, pero Jesús nos dice, eso es lo que hay que hacer. Porque a veces nosotros hacemos al revés, queridos hermanos y hermanas. Vamos y primero hablamos con toda la comunidad, se lo decimos a todo el mundo antes de ir y decírselo a esta persona. Y a veces ya hemos desparramado ese chisme por todos lados, pero todavía no hemos hablado con esa persona. Entonces Jesús nos dice, no, primero ve a hablar con esta persona a solas, luego con 2 o 3 y luego finalmente con la asamblea de la comunidad, con los pastores de la comunidad. Y en tercer lugar, Jesús nos ayuda a ver el poder de la comunidad, el poder que tienen nuestras faltas en nuestra comunidad, el poder comunitario de nuestras faltas y del pecado. Es decir, lo que nosotros hacemos mal afecta a todos, no solamente a nosotros. Por eso Jesús nos ayuda a ser conscientes de esto, que si yo peco, eso tiene repercusiones también en toda la comunidad. Y eso nos invita a querer ser más santos. Quiero ser santos para que también esta comunidad sea una comunidad cada vez más santa. Nosotros somos los que hacemos a la comunidad cada vez más santa o cada vez más pecadora. Bueno, finalmente los invito, hermanos y hermanas, a que oremos mucho por la iglesia. Sabemos que estos no son tiempos fáciles de la iglesia. Hemos visto muchos escándalos en este tiempo, de sacerdotes, de obispos, tantas cosas que hemos escuchado. Bueno, oremos por la iglesia. Y en segundo lugar, dediquémonos a nuestra comunidad del San Juan Diego, para hacer nuestra comunidad del San Juan Diego cada vez más santa, ayudándonos los unos a los otros, a poder caminar en el camino que Jesús nos ha enseñado. Estos no son tiempos para muchos grises, son tiempos para seguir lo que Jesús nos ha dicho, tal cual nos ha dicho, y que podamos ayudarnos unos a otros a poner por obra las palabras de Jesús. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.